La adolescencia. Esa etapa intensa, retadora y transformadora, donde las emociones se viven al límite, las preguntas son profundas y las relaciones se ponen a prueba. Como adultos, ¿estamos listos para acompañarlos sin desconectarnos de ellos? Hoy, en este nuevo episodio de Padres en Conexión, quiero invitarte a mirar la adolescencia desde 3 escenarios clave: el aula, la familia y la sociedad. No estaré sola, me acompañan 2 mujeres comprometidas, sabias y sensibles. Juntas exploraremos cómo podemos entender, comprender y conectar con nuestros adolescentes desde el amor, la escucha y el respeto. Gracias por estar aquí. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo comienzo, a este nuevo encuentro de conexión, Padres en Conexión que le traemos todo y para cada uno de ustedes. Hoy traemos un tema pero súper emocionante y a la vez un poquito cuestionable. ¿Y por qué cuestionable? Porque son lo que nos trae a los padres lleno de emociones, a muchas veces de alegría, de tristeza, de confusión y en muchas ocasiones de conexión. Hoy vamos a estar hablando sobre la adolescencia. Este tema, como le dije anteriormente, que muchos de los padres nos hacen sentir vibras y vibras muy finas por esta desconexión, que nos preguntamos quién se desconecta de quién, si el adolescente de los padres o si de los padres del adolescente. Para este tema tenemos a nuestras queridas y hermosas colegas, mi querida Ana Lucía y mi querida Ana Luisa, perdón, mi amor, que siempre te digo Ana Lucía, y mi querida Lucía. Vamos a trabajar el tema de 3 pilares importantes, desde el aula, desde la sociedad y también desde la familia. O sea, ¿cómo podemos ver a este individuo social dentro de estas 3 etapas importantes, dentro de esos 3 pilares importantes que componen la sociedad? Mi querida Ana, te dejo el espacio, mi corazón, para que nos puedas hablar un poquito de ti y después mi querida Lucy. Yo feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo este tema tan importante que a muchos padres le da tanto dolor de cabeza. Pues mi nombre es Ana Luisa Vázquez Hernández, dominicana, soy psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja, y tengo alrededor de 15 años trabajando en el área escolar, así que encantada de estar aquí. Gracias, mi querida Ana. Mi querida Lucy, cuéntame un poquito de ti, mi corazón. Queremos conocerte. Estas son las profesionales de verdad que ponen literalmente en hilos bien finos cada uno de los temas que tratamos aquí en Padres en Conexión para cada uno de ustedes. Mi querida Lucy, te dejo. Gracias, Glenis. Buenos días a todos desde donde nos estén escuchando, días, tardes o noches. Ana Luisa, es un gusto compartir contigo con toda tu experiencia y tu conocimiento que al final se vuelve sabiduría y es lo que nos interesa compartir aquí, sabiduría. Y la sabiduría la recogemos a partir del conocimiento, pero también traemos la sabiduría con nosotros, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, siento que podemos compartir entre todos estas miradas importantes de un tema tan sensible como el que ha sido siempre y hoy día parece que estuviera resonando mucho más el tema de la adolescencia, ¿no? En ese deseo de construir, de seguir construyendo sociedades, digo yo, más sanas, no perfectas, ¿no? Pero más sanas, con conciencias más despiertas. Y pues es como el llamado que hacemos a partir de estos podcasts. Yo soy facilitadora parental desde hace 10 años. He venido en ese tiempo acompañando papás y mamás para lograr eso, despertarnos mutuamente, acompañarles con herramientas nuevas para cambiar patrones de crianza y por ahí de paso encontramos la necesidad de trabajar también lo que son las relaciones de pareja que impactan mucho esa paternidad, esa maternidad y por supuesto a los hijos.
Excelente, excelente. Quien le habla, Glenn Ortiz, creadora y fundadora de Padres en Conexión, y de verdad me siento súper orgullosa de poder compartir con ustedes este espacio, un espacio de verdad que, como dice Ana Luisa, nos pone literalmente nuestra piel de gallina a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque entramos literalmente en este despertar y no queremos llevar este tema como un campo de batalla, sino más bien como la oportunidad de conectar y de transformar esta parte importante del ser humano, que es la adolescencia, trayendo así como el tema de la adolescencia, esa transición entre la niñez y la adultez. Es donde se encuentra este ser humano que no soy niño, pero mucho menos soy un adulto. Entonces, esto es lo que vamos aquí a tratar y llevarlo desde un plano de formación, de conexión y de transformación. Vamos a estar viéndolo en la parte del aula, vamos a estar viéndolo en la parte, o sea, qué sucede en la escuela, o sea, cómo lo ven desde la escuela, cómo ven ese adolescente desde la casa, cómo ven ese adolescente desde la sociedad, qué siente ese adolescente. Ana Luisa, me gustaría comenzar contigo, ya con la experiencia que tiene dentro de las aulas. ¿Cómo se siente esta presencia? O sea, ¿en el aula es un espacio de contenido o se puede decir que se puede tener un escenario donde se juega lo que es la parte de la autoestima, la parte de la pertenencia y la parte emocional? O sea, ¿cómo se ve ese adolescente en esta área? Mira, justamente ahora estoy trabajando en un liceo, que antes trabajaba en primaria con niños pequeños, ahora estoy trabajando en un liceo y he podido convivir y ver cómo son sus reacciones. Y en mi de educación, por lo menos este año, ha tratado de trabajar el tema de las emociones, porque se ha dado cuenta que es una parte sumamente importante en las aulas, pero todavía falta mucho que hacer porque los adolescentes en escuelas se basan más en el currículum, en lo que tienen que dar, en lo que tienen que trabajar, pero todavía no hay ese espacio en sí donde ellos puedan hablar abiertamente de sus emociones. La psicóloga, por ejemplo, pasamos el momento determinado por las aulas a trabajar temas formativos, pero no es tanto para lo que se necesita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adolescentes, hablamos de emociones, tenemos que saber qué conocimiento tienen ellos de las emociones, si saben identificarlas, si tienen algún entendimiento de lo que es las emociones. Pero también esos adolescentes muchas veces vienen de padres que no tienen ni idea de lo que son las emociones. Entonces, responden a cualquier cosa de forma, un ejemplo, violenta o están tristes, pero uno no sabe y lo que están es, se ponen a pelear, un ejemplo, un conflicto, y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? Y cuando te sientes con ellos, te das cuenta que ese conflicto, esa conducta, esa forma de comportarse a veces un poco agresiva, es porque realmente no conocen qué es lo que está pasando y cómo expresarlo para tener un buen manejo en el aula. Mira, Ana Luisa, tú diste un punto importante que ahorita lo vamos a ver desde el enfoque de la familia y después lo vamos a nuevamente a reinvertir desde el enfoque social. Y es esa parte de que ustedes como psicóloga dentro de la escuela quieren hacer un trabajo, pero ese trabajo tiene que comenzar desde un lugar y tiene que comenzar desde la casa. Y tocaste yo creo que una de las claves más importantes que son los padres, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros los padres desde una edad muy temprana para que estas conductas no se manifiesten en esta etapa tan importante como es la adolescencia? Entonces, viéndonos esa parte, sí, yo creo que lo más fundamental es enfocar esas energías tanto de conocimiento para los adolescentes, pero también para los padres, Ana Luisa, que juegan creo que Así. el papel más importante, que es lo que nos va a estar diciendo ahorita mi querida Luz, o sea, cómo se ve esa adolescencia en los padres, o sea, qué es lo que qué es lo que el padre está necesitando. Como dije al principio, Lucía, como yo dije al principio, o es los padres que se están desconectando de los adolescentes o los adolescentes se están desconectando de los padres. O sea, esto es algo que tenemos que ubicar para poder reconectar, conectar, transformar y darle esa oportunidad de rehacer esta relación, porque es el futuro, es el futuro. Mi querida Lucía,
Buen punto, Glenis, con el que abres aquí mi diálogo. Cuando dices tú que si los padres los que se desconectan del adolescente o el adolescente de sus padres, esto, siento que siempre hay un principio, ¿cierto? Hay una génesis y pues los padres seríamos el principio de estos hijos, de lo que son estos hijos, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que es que nosotros como padres estamos desconectados de nuestro adolescente. O sea, si yo no me devuelvo en la historia a revisar las situaciones que yo como papá, como hija en el momento viví, o sea, en mi historia, en mi atrás, para sanar esa adolescente mía, para sanar esa niña mía, pues empiezo a realmente poner muros frente al adolescente hijo. O sea, no sé si me estoy haciendo entender. O sea, si yo no trabajo mi adolescente o mi niño, pues no voy a saber cómo atender las necesidades de mis niños y de mis adolescentes. Y entonces, en lugar de tender puentes, como en algún otro momento lo decíamos, tender puentes para que podamos estar más cerca, para transitar por ellos desde el amor, lo que hacemos es construir muros. Entonces, fíjate que yo tendría como respuesta concreta a ese interrogante, Glenis, es que nosotros los padres nos encargamos de forma inconsciente de desconectar a nuestros adolescentes de nosotros mismos y por ende los estamos enseñando a que se desconecten de ellos mismos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una serie de desconexiones que es importante revisar, ¿no? Para saber de dónde empiezo, ¿sí? Despertar esa conciencia como papá y mamá, observarnos, organizar y alinear lo que hay dentro de nosotros a partir de nuestras historias, nos permite mirar el presente desde un lugar más limpio, más sano, más transparente, desde el mirar las propias necesidades reales de nuestros hijos, sin que nos nuble la mirada nuestra historia, nuestro ayer. Ok, eso creo que Lucy, abrimos un campo importantísimo como para cada padre que nos está escuchando. Y aquí viene el reto de nosotros como padres. Y me involucro porque también soy madre y voy a pasar un momento determinado. Yo sé que ustedes también son madres y los que nos están van a escuchar también son madres. O sea, ese es el punto de llevarnos a nuestra historia y a sanar nuestra historia como adolescente. Pero ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo la mayoría de los padres hoy en día? Que tienen miedo a navegar en su historia, tienen miedo sellar su historia, reconciliarse como adolescente para poder reconciliarse con su adolescente y conectar con su adolescente. Entonces, hoy en día también la misma tecnología está haciendo literalmente como esa desconexión completa y tú para tu lado, yo para mi lado. Y ese puente, como bien dice Lucy, ese puente no está literalmente llegando. Y digo en estos momentos, o sea, ¿cómo le afecta? Ana Luisa, tú que hablaste de cuando se pelean en las escuelas, ¿cómo afecta cuando a un adolescente lo etiquetan? O sea, ¿qué efecto tiene esto o cómo marca al adolescente cuando etiquetan a este adolescente como el más peleón, como el más agresivo? ¿Cuáles son los efectos de ese adolescente? Mira, como es común, va a tener efecto negativo en el adolescente, pero la adolescente muchas veces transforma las cosas. Un ejemplo es, vamos a ser el más conflictivo en el aula y todos los demás dicen, cuando fulanito no viene, aquí se trabaja. Eh, Pero aunque muchas veces uno lo pueda ver a él o a ella como orgulloso de ese título, de que se sienten bien, de que se sienten en el punto central del aula, realmente no es así. Cuando tú te sientes a hablar con esos adolescentes, cuando empiezas a hacerles preguntas, cuando empiezas a hablar de su historia, ahí tú ves o unos ojos aguados, o un psicólogo, no me toque ese tema, o yo quisiera cambiar. O sea, ahí tú ves que no todo es como se pinta, como decimos aquí. O sea, se puede decir, no, porque él es así, pero investiga su historia. Y eso me ha tocado mucho
Porque soy nueva prácticamente en este centro y me hablaban de, cuando yo llegué, me hablaban de muchos chicos, muchos adolescentes, y cuando me sentaba a hablar con ellos y conocía su historia, mi punto de vista cambiaba totalmente. Porque ahí entendía muchas cosas. Ahí entendía que ese título, esa etiqueta que ellos tenían, que lo llevaban con orgullo, era mentira. Que en el fondo ellos sí querían comportarse de forma diferente, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Como te decía antes, a veces los adolescentes, las formas de ellos ver cómo los adultos resuelven los problemas es peleando, es golpeándose, es discutiendo. Entonces, ellos no tienen herramientas, ellos no saben cómo hacerlo. Cuando tú le empiezas a dar estrategias, herramientas, que ellos pueden ver, bueno, me hicieron tal cosa, déjame cohibirme, déjame pensar, déjame no actuar impulsivamente, ahí ya ellos ven que tienen herramientas y pueden hacerlo de forma diferente. Pero si uno se lleva de la apariencia, de que todo está bien, de que ellos manejan todo, que ellos son el control, no, hay que entrarse y conocer realmente lo que ese adolescente está viviendo y uno se da cuenta que esa etiqueta realmente, aunque él lo lleve y que lo vea con orgullo, no es así. Es un ser humano que está sufriendo y que está pidiendo ayuda. Tienes Sí. eso. ¿Qué recomendación, mi querida Lucy? Gracias. ¿Qué recomendación, mi querida Lucy? O sí, recomendaciones en estos Exacto. momentos para los padres, literalmente, o sea, de poder llevar este entorno del adolescente, vamos a decirle, agresivo. Este adolescente que no se le puede hablar, este adolescente que todo lo sabe, este adolescente que entra y es él donde quiero, o sea, ¿qué tipo de recomendación desde la parte familiar le podemos dar a una madre, a un padre, para poder trabajar con este adolescente? Ok, Glenis, interesante pregunta y me sumo a lo que estaba compartiendo Ana Luisa en relación a que efectivamente son seres humanos que tienen unas emociones y que las tienen tapaditas, guardaditas, se instalan las máscaras que sienten que les protege para no dejarse ver realmente su necesidad, porque duele y están en una etapa en la que están necesitando saber cómo ser adultos. Es un llamado de su impulso vital, es un llamado natural de su etapa que le está hablando de que necesita empezar a ser adulto, ¿no? A saber cómo comportarse. Pero en la medida en que no hay ese alguien, digo yo, y lo digo en plural porque es papá y mamá, ¿cierto? Quienes están acompañando ese camino, pues se pierden, o sea, se pierden en el camino. ¿Y qué necesitan ellos? Mira, Glenn, yo dentro de los papás que acompaño, lo primero que les digo, como experiencia, como para que se devuelvan también en la historia de sus bebés, cuando estaban en el año y mesecitos, cuando ya empiezan a ponerse de pie, ¿cierto? Y es esa necesidad igual de ponerse de pie y aprender a caminar. Eso no se lo está diciendo ni pidiendo nadie, es natural. Ellos empiezan a sostenerse y son muy observadores. ¿De dónde me agarro para ponerme en pie? De un lugar firme. Si ellos sienten y tocan desde el gateo o sentaditos en el piso que lo que yo estoy agarrando está tambaleando, de ahí no lo voy a intentar. Me muevo y sigo buscando en el espacio, en mi entorno, que hay firme para agarrarme y levantarme y ponerme en pie. Exactamente es lo que necesitan los adolescentes de sus papás, saber que ellos se pueden agarrar firmes, que hay un espacio construido por papá y mamá para estos adolescentes donde se pueden equivocar, donde se pueden caer, donde se pueden pelar las rodillas, partir el codo, donde pueden cometer actos indebidos, digámoslo así, entre comillas, por ponerles un nombre, aquello que no es correcto, pero que en ese camino seguro que papá y mamá me han construido, sé que puedo hacerlo mejor.
que tengo la oportunidad de agarrarme de lado y lado, ponerme en pie, sobarme las rodillas y seguir dando pasos. ¿Hacia dónde? Hacia sus objetivos, hacia lo que es su misión, su vida, su vida propia, ¿no? Pero es lo primero, yo digo, si papá y mamá nos pusiéramos en ese lugar seguro, les construyéramos ese espacio seguro donde les permitimos y no los juzgamos, es igual, cuando el bebé se caía, salíamos corriendo y nos reíamos y lo abrazábamos y le dábamos besos y tú puedes y lo mismo con el adolescente. Pero ¿qué ocurre? Que lo que vemos más seguido es que cuando el adolescente se cae, cuando hace algo que no es debido, entonces le caemos más encima. ¿Sí? Y no, es al contrario. Yo digo, ubíquense en esas edades, cuando sus hijos tenían 1 año y querían ponerse en pie, ¿qué pasaba? Recuérdenlo. Y empezar a hacer eso nada más ya hace un cambio maravilloso en la relación con los adolescentes. Sí, dice un clavo importantísimo, definiendo las etapas de la adolescencia, que dentro de la etapa de la adolescencia tenemos tres, lo que es la adolescencia temprana, dentro de 10 a 13 años, la adolescencia media, que comienza a partir de los 14 a los 16 años, y la adolescencia tardía, que comienza literalmente o ya va terminando a los 17 a los 19 años. Esos son lo que ya han entrado, que ya van a superar en la etapa de la adultez. Pero la adolescencia, como bien tú dices, Lucy, no es una rotura de la infancia, es una transformación. O sea, este niñito, como tú estás diciendo, y es la verdad, comienza literalmente a hacer una transformación, o sea, se está transformando en otro ser, en un ser para pasar a una etapa hermosa. Entonces, dentro de eso, si no se comprende esta parte, los padres, yo siento que los padres de hoy, eh, tendemos a agarrar miedo, a comenzar a respetar espacio. Después vamos a hablar de eso. No, porque ya en la adolescencia temprana, comienza a los 10 hasta los 13, ya tienen que tener su habitación solo. Ya en esa habitación no podemos entrar, por ejemplo. Ya ese es mi espacio. Ya el padre no puede tocar la puerta. O sea, ya como que ese despegue, esa desconexión ya está existiendo. Pero es lo que tú dices, Lucia. O sea, si nos llevamos esta primera infancia, que lo pusimos y lo ayudamos a ir caminando poquito a poquito, el por qué soltarlo ahora, donde lo necesitan cada día más. Entonces, de verdad, Lucy, que diste en este punto espectacular y recordando, como le dije anteriormente, que no es una rotura, sino una transformación. Y la familia puede ser ese espacio donde el adolescente se sienta aceptado mientras busca su identidad. Porque ahorita lo que está buscando una identidad, ahorita ya yo no soy niño, ya yo me estoy creciendo. Entonces, es ese apoyo, ese espacio. Ana Luisa, esto es también algo importantísimo y sí me gustaría saber la importancia de conversaciones difíciles dentro de la adolescencia. O sea, cómo puede construir el adolescente la confianza mientras está pasando de esta etapa a esta otra etapa. Mira, siempre le digo a los padres que cuando ellos logran una comunicación efectiva con sus hijos desde la niñez, como decimos en Dominicana, ya tenemos la mitad del pleito ganado, ¿verdad? Cuando usted inicia esa conversación desde la niñez, ya en la adolescencia los temas van a surgir porque ya hay una confianza, ya hay una forma de comunicarse abierta, ya hay esa apertura entre ambos. Es más difícil cuando los padres no han logrado esa comunicación en la niñez, empezarla en la adolescencia. Pero aún así se puede hacer. Aún así se puede buscar ese espacio donde el adolescente se sienta escuchado. El padre debe de ir, no que él como un monólogo, él hablar con el adolescente va a escuchar. No, tener un diálogo, preguntar, mira, yo pienso que esto es así, ahora, ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo tú crees que yo te puedo ayudar? ¿Qué tema ahora mismo te está trayendo inconveniente? Porque es posible que tú seas más abierto que yo, más inteligente que yo en la tecnología, pero yo tengo la experiencia. Yo soy tu papá, yo soy tu guía. Tú puedes confiar en mí. Y algo que los adolescentes se quejan mucho es que los padres como que no guardan ese silencio, que le dicen las cosas delante de las demás personas, o cuando ellos le dicen algo, se lo comunican a los otros hijos o a otros familiares.
es que el adolescente pueda confiar, que saber que cualquier cosa que le dice a papá y mamá, eso no va a salir de ahí. Otra cosa que se da es que cuando un adolescente le dice algo que le preocupa al papá y al momento de que hace algo mal, el papá se lo echa en cara. Ah, mira, por eso es que pasa esto, por eso es tal cosa. Entonces el adolescente dice, pero yo no voy a confiar en él, yo no voy a confiar en mamá porque yo estoy buscando un apoyo y en el momento menos que yo creo, me tira las cosas en la cara. Entonces, ¿cómo confío en esa persona? Entonces, papá es saber que él es papá. Papá es saber que tiene la responsabilidad de guiar, de abrir los temas, de buscar la forma de que ese adolescente pueda hablar, hasta a través de un cuento, aunque a veces creemos que son grandes, pero a través de un cuento, vamos a hablar de tal cosa, o fijarse en lo que el adolescente ve. Ah, bueno, está viendo esta película, vamos a hablar de esa película, y por ahí poco a poco buscar herramientas para entrar en el tema que ese adulto quiere trabajar con ese adolescente. Porque muchas veces creemos que ese adolescente no tiene nada que decir, pero tienen hambre de ser escuchados, tienen hambre de que papá y mamá muestren un poquito de interés. O sea, no todo es lo que se ve por fuera. Ujú. A veces el adolescente quiere que usted lo llame a la cama y le diga, ven, acuérdate conmigo, vamos a hablar. Porque a veces somos nosotros que lo vemos ya como grande. A veces ellos quieren seguir sintiéndose ese niño que papá y mamá consolaban, como decía Lucía. Ujú. Sí, mira, y me llevo, y me quedo con esto lo que tú acabas de decir, y le invito a cada uno de los padres que nos están escuchando es hacer preguntas abiertas. Y cuando estabas diciendo de este tipo de preguntas, yo misma he hecho mi ejercicio. Mi niño de 7 años, cuando yo lo subo al carro, lo primero que le preguntaba era, ¿cómo te fue? El único me respondía, bien, no, bien, 7 años. Entonces, no, no, espérame, algo está pasando aquí. O sea, no estoy yo sabiendo preguntar. Ya cambio mi pregunta a preguntas abiertas. ¿Con quién jugaste hoy? Por ejemplo, ¿qué momento fue el más divertido el día de hoy? ¿Cuál momento no te fue bien? O sea, ¿cómo te sentiste hoy? O sea, preguntas abiertas, que es lo que tú me estás invitando, Luisa. Y es buscar literalmente ese cofre de silencio. O sea, nuestros adolescentes están buscando ese cofre de silencio y de confianza para poder crear. Y ese punto que tú acabas de decir, Luisa, es súper valioso, porque nosotros los padres muchas ocasiones se cometen errores. Y ese error número uno es, ese adolescente le confiesa algo o algo y ese padre se va a desahogar con la prima, con la tía o con cualquier vecino. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Como dice Ana Luisa, la adolescente se cierra. Entonces, es sumamente importante en esta etapa de decirle a este adolescente, confía en este sobre de confianza, en este cofre de confianza, confía en tu papá, pero la confianza debe de venir no del adolescente, sino del papá construyendo esa confianza, esa base Así. sólida que tiene que hacer. Entonces, mientras más ustedes hablan, más me doy la tarea de que Padres en Conexión necesita este enlace, esta conexión para poder conectar a estos padres, para poder llenar a estos padres de herramientas, porque sí se necesita. Yo soy de la que digo, ningún padre viene con ninguna Biblia debajo o con ningún libro debajo para ser padre. Ahora bien, instruye el niño en tu camino y jamás se apartará de él. O sea, sí tenemos un reglamento, pero no todos lo queremos, no todos lo quieren llevar. Entonces, esa parte importantísima. Lucy, ¿cómo cambia la relación, basándonos en este tema, cómo cambia la relación emocional entre padre e hijo durante la adolescencia? ¿Cómo cambia esta parte emocional? Pues cambia porque precisamente lo que la respuesta que te di anteriormente, Glenis, porque las emociones, como la vida misma, son dinámicas, ¿cierto? Y vienen y van y se presentan con mucha fuerza. Puede que sean emociones que no son tan chéveres como unas que sí son agradables, dependiendo de la etapa que se está viviendo y de la dinámica familiar, ¿no? No solamente la etapa, porque ya es suficiente con la etapa y que la dinámica familiar esté disfuncional, pues es una bomba, ¿no? Eh, Vuelvo y digo, yo insisto mucho en que si los chicos están alineando su
cuerpo emocional, su corazón emocional, su cerebro, ¿no? Se está acabando de podar, de construir. O sea, se está podando para llenarse, para seguirse nutriendo y conformarse ese cerebro. Pues lo que necesita es alinearse con las emociones de papá y mamá. Es que ahí es donde está el tema, y yo invito mucho a los papás, no a que se juzguen, ni se culpen, ni se laceren, no, sino que decidamos empezar a hacer algo diferente, a conocer, a entender, a comprender desde el lugar de adultos, ¿cierto? Porque, ¿qué ocurre? Que hay papás que dentro del acompañamiento se quejan mucho de los adolescentes. Y es que yo lo llevo al psicólogo, y es que yo lo llevo al terapeuta, y es que ya está medicado, y es que el psiquiatra ya le dio, ¿sí? Y cuando vamos a ver de fondo, es que el papá y la mamá son el psiquiatra, el psicólogo, el medicamento, son todo lo que el adolescente necesita. Bueno, habrá situaciones y casos realmente pues ya de un sistema que necesite un apoyo o una ayuda, pero un ser humano normal, digámoslo así, como somos la mayoría de los seres humanos, lo que necesitamos es ese acompañamiento más efectivo, no perfecto, pero sí más presente, una conciencia más despierta de lo que es papá y mamá, cuál es mi misión, mi labor, y observar la etapa, reconocer en ese adolescente qué está pasando, cuáles son sus necesidades, qué estará sintiendo, cómo está palpitando ese corazón, cómo está esa respiración, estará agitada, estará tranquila, qué está viviendo ese mundo interno de ese adolescente. Y uno como papá o como mamá es el medicamento, o sea, realmente el responsable, no culpable, responsable, o de potenciarlos o realmente de anclarlos definitivamente, ¿no? Con todo lo que hacemos y decimos, tenemos una responsabilidad grande. No quiero alejar a los maestros, a los profesores, al aula, a ese ámbito, porque todos aquellos que están allí son papás o son hijos, pero de alguna manera somos seres humanos que necesitamos trabajarnos y reconocernos para mantener relaciones más sanas. Excelente, Luz, excelente. Mírenme, ahorita vamos a tratar un tema, mi querida Ana, con la experiencia que tiene en el área. Un tema que yo creo que la mayoría de los padres salen corriendo ante este tema y deciden hacerse sordo. Me dice Ana, si no es así, sordo, ciego y mudo. Y que los resuelvan por otro lado, que los resuelvan por el computador, por el celular, pero sabiendo que es un tema que hay que abordar. Mi querida Ana Luisa, y esa es la parte de la sexualidad. ¿Cómo cómo abordar estos temas como la sexualidad, las redes y las amistades sin generar ni juicio ni conflicto dentro de la relación de mamá y papá? ¿Cómo abordar este tema? Mira, cuando la sexualidad se puede observar de forma integral, es facilísima trabajarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, el miedo es que creen que cuando van a hablar de sexualidad, van a hablar de penetración, de sexo. Pero cuando observan que la sexualidad es todo lo que ese adolescente es cómo se expresa, es cómo se comporta, es cómo vive, se van a dar cuenta que ese es un tema común, uno más. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo empiezo a hablar de sexualidad con mi niño pequeño? Yo, facilísimo. Cuando el niño o la niña hace la primera pregunta, mami, ¿por qué papi hace pipí parado y mami sentada? Ahí ya tú estás hablando de sexualidad. Papi hace pipí parado porque tiene un pene y es hombre, un ejemplo, es varón. Y tú sentado porque tiene una vulva y eres niña. Cuando yo empiezo a hablarle del cuidado del cuerpo a un niño pequeño, de la parte es privada, la parte es pública, la parte que los demás pueden ver, la que no pueden ver, ya yo estoy hablando de sexualidad. Cuando yo hablo de autoestima, yo estoy hablando de sexualidad. Cuando hablo de poner límites, de que los amigos no pueden influenciar en tu vida, que lo que tú eres, tú lo eres, no depende de con quién tú te juntes, tú estás hablando de sexualidad. Ahora, como te dije ahorita, cuando el padre hace eso con los niños pequeños, ya en la adolescencia son temas que surgen
normal. Ahora, cuando el padre jamás ha hablado de sexualidad, ¿cómo puede empezar a hablar con sus adolescentes? Con algo sumamente sencillito. Empieza a hablar con la menstruación, de la menstruación. Bueno, las niñas van a tener cambio en su cuerpo, ya tú vas a echar vellito por diferentes partes del cuerpo, ya tú vas a tener la menstruación es esto, de cómo va a ponerse la toalla sanitaria. Ya usted tiene que empezar a hablar obligatoriamente de ese tema, que ya es la sexualidad, parte física, parte biológica. Tiene que tratarlo con esa niña. Y ahí está hablando de sexualidad. Ah, pero cuando viene con los varones y le empieza a hablar del sueño húmedo, le empieza a hablar del cuidado que debe de tener en su cuerpo y con las niñas, ahí usted está hablando de sexualidad. Cuando empieza a conversar con ellos sobre el embarazo, sobre la enfermedad de transmisión sexual, está hablando de sexualidad. Entonces, muy importante que los padres primero estén informados o formados, como le digo, sino que busquen ayuda. Que se den cuenta que es un tema común y corriente como otros temas. Si ellos ven ese tema con morbo, así mismo lo van a ver los adolescentes. Pero cuando el papá se sienta a hablar de sexualidad como habla de matemática, y así mismo el adolescente lo va a ver ese tema como que no es nada extraño, es algo común y corriente. Pero es muy triste cuando una niña, una adolescente ya está embarazada y tú hablas con ellos, ¿te hablaron de sexualidad? Y me dice, nunca. Si tú hubieras tenido el conocimiento que tiene ahora sobre sexualidad, tú hubiese iniciado tu relación sexual tan temprana edad, me dice, no, psicóloga. Entonces, ahí siempre le digo a los padres, lo que no se habla se practica, pero sin conocimiento. Las adolescentes que están informadas y formadas en el tema de sexualidad, la mayoría no tienen relaciones sexuales a temprana edad, porque están formadas sobre el tema. ¿Cuáles son las que tienen? De la que nunca han escuchado hablar sobre sexualidad en su casa. O sea, le digo, papá, cuando usted omite un tema, no es que el adolescente no lo va a practicar, es que lo va a hacer, pero sin conocimiento. Cuando un adolescente te dice, a mí me dijeron que la primera relación sexual no se sale embarazada. Él me dijo a mí que le dieran la prueba de amor, que todavía aquí en este país se da, la famosa prueba de amor. Ah, tú me amas o tienes relaciones conmigo. Y como yo lo amo, yo tuve relaciones con él. ¿Entiendes? O sea, ahí tú te das cuenta, no quiero alargarme mucho porque no son lo mío, ahí tú te das cuenta lo importante que hablar de sexualidad y que sexualidad tú lo puedes empezar hablando de autoestima, no tienes que hablar de sexo, hablando de autoestima, hablando de amor propio, hablando de cómo identificar a tus amigos, del efecto positivo y negativo de las redes. Ahí usted está hablando de sexualidad. Wow. Simplemente me quedo con hablar claro, hablar clarísimo, hablar claro y hablar sin mitos, hablar responsablemente con nuestros hijos, sentarnos con nuestros hijos. Y qué lindo es sentarnos con nuestros hijos desde la niñez. Desde como tú dices, o sea, te van a hacer esa pregunta. Todo lo que somos padres, que estamos ya experimentando los 5, los 6, los 7 años, va a surgir esa pregunta. Entonces, es muy bonita esa recomendación, Ana, la que nos acaba de decir. Y creo que todos los padres necesitamos tener literalmente esa fuerza de voluntad. Y si no la tienen, porque no tienen el conocimiento, aquí estamos para apoyarle y para ayudarlo a obtener esas herramientas para enfrentar esta etapa tan hermosa. Yo creo que es la etapa más hermosa porque cuando son niños nosotros venimos formándolo, venimos cuidándolo. Ya cuando son adultos me voy a saltar esta etapa hermosa y le voy a decir el por qué. Ya cuando son adultos, ya somos adultos. O sea, hacemos lo que queramos hacer o como aprendimos a hacerlo. Pero esta etapa hermosa de la adolescencia es una etapa de transformación. Es donde ese niño no se siente identificado y donde tú vas a formar una parte esencial para darle las herramientas a ese niño para formarse o brincarse a la otra etapa de la adultez. Pero si no lo tiene, va a pasar lo que tú dices, Ana Luisa. Lo va a poner en práctica, pero sin conocimiento. Así es. Sin conocimiento. Vamos a poner en práctica, mi querida Lucía, cómo ponemos en práctica la escucha activa, que a muchos padres le hace falta. Esa escucha activa. ¿Cómo tú crees? ¿Cuáles son las herramientas esenciales que podemos poner en práctica para esa comunicación tan esencial? Ay, Glenis, querida, yo vuelvo y insisto, y yo creo que de ahí, porque, a ver, vuelvo e insisto en que primero
el primero que necesita ser escuchado es el papá o la mamá, o sea, escucharse ellos, ¿no? O sea, y pues por supuesto, de ahí vienen los patrones, ¿no? Que se heredan de esta manera, o sea, si yo no fui escuchado, dejé de escucharme y por consiguiente no te voy a escuchar. Nos desconectamos. Ay, esto de padres en conexión es una maravilla y me resuena cada vez que hablamos. Entonces, ¿qué ocurre, Glenis? Por supuesto, digo yo, vuelvo y digo, el primer trabajo, e insisto, es algo maravilloso, es algo que se logra, pero el primer trabajo es necesario hacerlo en papá y mamá, o sea, como seres individuales, ¿cierto? Llegar a ese alinearme, ¿no? Pero bueno, en la medida en que necesitamos herramientas ya, sí. ¿Qué sería la escucha que necesitan los adolescentes? Y los adolescentes no necesitan un papá helicóptero, un papá o una mamá encima constantemente. Necesitamos estar listos, estar prestos para cuando ellos abren la puerta o levantan la mano, ahí estamos, ¿no? Es la oportunidad. Cuando un chico, un adolescente dice, oye mamá, oye papá, es que es ya, ¿sí? Es que suelto lo que estoy haciendo, es que le doy la prioridad. Ahí, esa es la primera escucha. La primera escucha es desde hoy escuché que me llamaste, escuché que me necesitas. Esa es la primera escucha importante y cuando ellos reciben eso, oh sorpresa, abren su corazón. Soy importante para mamá y para papá. Y no cuando ellos me lo imponen, abre la puerta, tenemos que hablar, es que siéntate aquí, es que me vas a contar. No, sino cuando realmente el adolescente está necesitando y está listo. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder escuchar, muchas veces no tenemos las respuestas, porque pues no somos, no las sabemos todas. Sin embargo, el adolescente observa y se da cuenta cuando papá o mamá se han anticipado, ¿sí? Y eso es una cosa, miren, es algo que yo también comparto muchísimo porque pues hay que compartir la experiencia de uno, de lo bueno y de lo que no estuvo bueno. Y mis hijos, cuando nos sentamos a hablar, que ya pasaron la etapa de la adolescencia, ya están grandes, me dicen eso, ¿no? Ellos me ayudan y me aportan en todo este conocimiento. Me dicen, mamá, es que realmente lo que nosotros queríamos de ti era que supieras más que nosotros. ¡Guau! Eso a mí todavía me eriza, todavía me impacta, ¿sí? Ese era el reclamo de enojo, el reclamo del berrinche, el reclamo del no te quiero, el te odio, el aviento la puerta, no quiero saber de ti, porque se sienten, vuelvo y digo, inseguros. Si ellos pretenden certeza de aquel adulto que los acompaña, pues necesita también saber que si no tienes todas las respuestas, por lo menos sé que te ocupas en averiguarlo y volvemos a dialogar, en que te importa lo que pasa conmigo, en que te nutres para nutrirme a mí, ¿sí? Pero a veces lo tomamos como jajaja y como después, ¿cierto? Y espérate que no tengo tiempo y muchas veces los papás y las mamás terminamos dando esas respuestas por el mismo miedo que tenemos de saber que no sabemos cómo atender o cómo escuchar a ese adolescente, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante, suelta lo que estás haciendo. Cuando tu adolescente levante la mano, te diga, ma, oye, ¿estás por ahí? ¿Me puedes escuchar? Suéltalo, porque ahí es donde están ellos necesitando y son los minutitos que van a tener para nutrirse, porque después vuelven otra vez y cierran y siguen en su dinámica, ¿sí? O sea, hay que estar ahí. Bueno, es una de mis recomendaciones en medio de mi experiencia y lo que he venido trabajando con papás y mamás. Glenicita, otra vez estás con el mute. Lo que se da, discúlpenme, lo que se da y es a diario. Eso es a diario que se vive esta parte de una comunicación y lo que tú estás diciendo, Lucy, es tan importante, esa conexión. Y como tú dices, me encanta esta parte de padres en conexión, pero esta parte de padres en conexión, déjenme yo hacerle un resumen rapidito, se trató de eso, o sea, yo veía como los padres cuando los adolescentes están entrando en su adolescencia temprana, a los 10 años, ¿cómo se desconectan? ¿Cómo se desconectan? ¿Cómo ya nos estamos hablando por el texto? ¿Cómo un padre le habla y el niño voltea a ver a otro lado? O
sea, esto lo que tú estás diciendo, este brinco de asistencia, de que estoy presente, es lo que se necesita. Esto cuando mi adolescente me dice, oye, necesito hablarte, o Malmi, me está pasando esto, no es tú en la cocina y el niño en la habitación, es frente a frente, cara a cara, ojo a ojo, necesitamos una conexión. Entonces, de verdad, Lucía, que no hubo mejor forma de explicarlo en cuanto a esta comunicación activa, esta comunicación, una escucha activa que tienen que tener los padres es prestar el oído, tu atención y estar físicamente conectado con tus hijos. Es Necesitamos escuchar con el cuerpo entero. entero, no ni que solamente con el oído. O necesito esto. Y agarra el teléfono y se comunican a través del teléfono, estando en la misma casa. No sé si ustedes han tenido ese tipo de experiencias, señores, yo lo he vivido. Yo lo he visto, padres que se comunican vía telefónica estando en la misma casa. Y eso es un daño grandísimo que se le está haciendo a esto. Entonces, la invitación a este punto importante es tener una comunicación con todo el cuerpo. El adolescente necesita una escucha activa con todo el cuerpo, con todo tu sentido, necesita este adolescente. Vamos a pasar a esa frase muy común que se denota mucho en la sociedad diciendo, los adolescentes están perdidos. ¿Quién ha escuchado esa frase? Ajá, creo que todos. Sí. Los adolescentes están perdidos, pero a veces son muy pocos los que se preguntan, ¿qué hemos hecho nosotros en el entorno para encontrarlo? ¿Qué se hace para encontrar este adolescente? Entonces, basándonos literalmente a esto, ¿qué espacio de comunicación debe de establecer? Cualquiera de las dos me la puede responder. ¿Qué espacio de comunicación puede establecer este padre para conectar con este hijo? ¿Cuáles son esos espacios que se deben de crear? Por ejemplo, algo tan sencillo de cuando todos lleguen a la casa, en vez de cada quien encerrarse en su habitación con un celular, que todos estén ahí, vamos a preparar la cena. Ahí, Excelente punto. cada quien hablando de cómo le fue en el día y se escucha como se escuchaba antes el alboroto en las casas. Cada quien diciendo cómo le fue. O algo práctico, el los domingos, vamos a comer todos juntos. No se usen celulares en la mesa. O sea, buscar momentos que puedan. Y estoy diciendo cosas sencillas que pueden hacer en casa, por no decirle que tienen que salir fuera, sino cosas sencillas de que cuando estén en casa estén comunicados, que nadie se vaya a dormir sin saber cómo le fue en el día a la otra persona. Sé que estamos muy cansados, sé que estamos todos muy ocupados, pero si no sacamos espacio para hoy, vamos a tener que obligatoriamente sacar espacio para mañana, ya sea para llevarlo a una consulta o quién sabe si irlo a ver en un lugar peor. Porque estamos creciendo con nuestros hijos, pero no lo conocemos, lamentablemente, porque no nos damos ese espacio para conversar. Y aunque sea para observar, déjame ver cómo está este muchacho hoy. Entonces, aquí hablamos mucho de muchachos y cosas así, por si acaso. No, no, también, Creo que por esa línea. también en Colombia le decimos así a los muchachos, a los Ah, muchachones y las muchachonas. Chicas, de verdad que me ha fascinado este tema de verdad con ustedes. No le estoy invitando a que vamos a cerrar todavía faltan varias preguntas, pero sí quiero hacer un énfasis aquí. Los padres que nos están escuchando nos pueden dejar su comentario a través de nuestras redes sociales o a través de este mismo episodio de Padres en Conexión. ¿Qué más te gustaría que nosotros podamos abordar de la adolescencia? Nos gustaría que por favor nos deje tus comentarios y que si no te has suscrito al canal que te puedas suscribir. Vamos a ir cerrando literalmente con este viaje dentro de la adolescencia, viéndolo de tres enfoques importantes dentro del aula, de la sociedad y la familia. No sé si ustedes vieron yo no la pude ver completa, pero sí me gustaría invitar a los padres también, que el que no ha visto esa serie, que la pueda ver y cómo hace, o sea, hablando específicamente de esta comunicación activa y de esta comunicación que debe de surgir dentro de casa. Porque hay muchos padres que dicen, yo conozco a mi adolescente, yo sé quién es mi adolescente. No lo conoces porque has tenido toda la vida contigo
ahí lo conoce porque sabe de qué edad tiene, sabe su nombre, tú le compras su ropa, pero emocionalmente por dentro. Yo quiero abrir para ir cerrando este episodio. Lucía, ¿tú viste la serie La Adolescencia? Sí, yo la vi 3 veces. Es Qué que linda. los amo a los adolescentes, no, no soy experta como Ana Luisa en los adolescentes. Yo, mi mirada la tengo a partir de mi experiencia, que la sigo sanando junto con mis hijos, a partir de, pues, de lo que he venido, por supuesto, sigo investigando, de lo que sigo aprendiendo, en lo que me sigo certificando y en la continua, el continuo trabajo con los papás. Siempre vamos a recibir de allí demasiada información que nos hace mover, ¿no? Eh, y es una serie que hay que mirar, y yo diría, Glenis y Ana Luisa, que sería bonito mirarla en silencio, mirarla y observarnos, observar lo que pasa en nuestro entorno en silencio, hacer cuestionamientos, pero desde el silencio. ¿Qué he visto y qué he observado en las redes sociales? Demasiado ruido, que al final no llega a ningún lado, que al final no suma, ¿no? Sino que es un montón de pánico en las redes sociales. Es desde ahí, desde donde estamos hablando, digo yo, es algo más bien como para hablarlo y tratarlo de forma tranquila, pero si veo que hay miedo dentro de mí porque hay cosas similares o cosas que me impactan, pues debo ir a atenderlo con un profesional, pero no soltarlo desbordadamente por las redes sociales porque muchas veces se hace irresponsable en los comentarios, ¿no? Y sí sé, es que es una serie, es fuerte, es interesante, pero es una oportunidad maravillosa que nos muestra difícilmente la televisión, pero hay muchos programas que realmente nos permiten es nutrirnos, así que necesitamos verlo como una oportunidad para abrir los ojos y para seguirnos trabajando. Excelente. Mira, por qué traje a la mesa esta serie de adolescentes? Yo no la pude ver completa, pero lo que vi me conmovió bastante, me movió completo y digo, no, esto se tiene que comentar y tenemos de verdad de tener la oportunidad los padres que vean esta película para que se identifiquen esta parte y esas áreas que se necesita de colaboración. Y abro esto, o sea, si la sociedad pudiera decirnos hoy a los adolescentes una sola cosa, ¿qué ustedes creen que le diría a la sociedad? Si los adolescentes le dijeran, le hablaran a la sociedad, ¿es la Ujú. pregunta? Sí, Ok, ok, Ana Luisa, ¿qué dirías tú? De los adolescentes a la sociedad, Ujú. los adolescentes a la sociedad, ¿qué creen ustedes que le diría? yo creo que le dirían paciencia, paciencia, porque así como ellos están, a veces la sociedad les exige tanto, pero ellos también están en encontrarse, en conocerse. Ellos están en un sub y baja de emociones. Ellos ni saben todavía quiénes son, porque están, cada día sienten cosas diferentes. Pero desde parte social hay una exigencia, tanto familiar, social, escolar, hay una exigencia de ciertos comportamientos. Yo creo que si el adolescente pudiera, le diría, ten paciencia, estoy en crecimiento, estoy conociéndome, me estoy transformando. En vez de criticar, ayuda. Creo que irían por esa línea. Excelente. ¿Qué crees tú, Fantástico. Lucía? ¿Qué crees tú que le Mira, dirías? me ericé con lo que dice Ana Luisa, porque vuelvo y digo, yo los amo tanto y los considero tanto, los miro con tanta compasión, que yo digo eso, o sea, voltéame a ver, reconóceme, valídame, valórame y ayúdame, dame la mano, ¿sí? En lugar por supuesto, todo lo que se escucha en la calle, o sea, es implacable e inclemente. De hecho, escuchar a otros papás, ¿no? Abuelos, que esa juventud y esa adolescencia tan perdida es que, sí, o sea, es una forma bueno, siento que también lo expresan desde su miedo, pero ahí es donde vuelvo y digo, respiremos, respiremos y permitámonos observar y hagamos silencio antes de soltar palabras, antes de decir cualquier cosa.
respira, haz silencio y revisa si lo que vas a decir realmente aporta o resta a lo que se necesita. Excelente. Yo diría que ellos lo que pedirían es amor, el amor, compasión. Y me uno a la respuesta que ustedes dieron. De verdad, si vemos el adolescente en amor, podemos entender cada una de los pasitos puntuales que ellos están dando. Bueno, chicas, ya vamos a ir cerrando este episodio. De verdad me encanta, me encanta, me encanta compartir este tipo de tema. Y para cerrar, yo le agradezco de verdad a todos los que nos están escuchando y que nos ayudemos, o sea, nos ayudemos a llevar este mensaje a la mayor cantidad de padres que lo necesitan. Así es que te pedimos, por favor, que si no estás viendo, comparta este video. Compártalo porque hay muchos padres que necesitan herramientas de fortaleza, de comprensión y de educación. Nosotros como padres necesitamos educarnos todos los días necesitamos educarnos. Así que gracias por escucharnos y caminar en este proceso, no lo van a caminar juntos, vamos a estar aquí en Padres en Conexión, siempre caminamos junto a ti. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales, nuestra página www.com, padresenconexión.com, en nuestras redes sociales Instagram, YouTube y Facebook. Así es que, chicas, de verdad vamos a darle un fuerte abrazo a todos esos padres y vamos a dejarlo con una sola frase. Yo lo dejo con amor. A Lucía lo deja con ¿qué? ¿Con qué Compasión. frase? Compasión. Compasión. Y mi querida Ana, Empatía. 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 Bueno, muchísimas gracias por conectarse a este nuevo podcast y nos vemos en la próxima. Hasta Bye. luego. Gracias, me encantó. Bendiciones. Cuídense.